Muy buenas noches, Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendito Rey. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, Señor, en esta noche, poderoso Dios, Señor, por este día tan especial que tú nos regalas, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para aprender, Dios, de todas las cosas grandes, poderosas y maravillosas, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy bendecimos, Señor, tu maravilloso nombre, Señor. Hoy honramos, alabamos y glorificamos y exaltamos, Señor, tu presencia, Padre Santo, Señor, porque sabemos que, Señor, aunque no estamos reunidos en nuestra iglesia, Señor, sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor. Sabemos que tú estás en medio de tu iglesia, Señor, que hoy te adora, que hoy te glorifica, que hoy te exalta, Señor, de una manera especial, de una manera grande, maravillosa y majestuosa, Señor. Por eso hoy, Señor, más que nunca, Señor, te damos toda la gloria, la honra, el honor y el poder a ti, mi bendito Dios. Y queremos pedirte, Padre amado, Señor, una vez más, Señor, que tú nos permitas, poderoso Dios, poder honrarte, Señor, y poder estar atentos a tu maravillosa palabra, Señor, que podamos, Señor, entender, Señor, esta segunda serie que estamos viendo, Señor, de Jesucristo en tres esencias, Señor. Padre, ahora te lo ruego y te lo suplico, poderoso Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te ruego y te suplico, Padre amado, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea iluminando mi corazón, iluminando mi mente, mi alma, mi espíritu, Señor. Padre, para que de esta manera, Señor, yo pueda hablar conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, que es lo esencial y lo más importante, Señor, en nuestras vidas, Padre. Por eso hoy rogamos y clamamos, Señor Dios Todopoderoso, para que tú seas, Señor, obrando de maneras sobrenaturales, Señor, para que tú seas, Papito Dios, Señor, permitiendo que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón de todos y cada uno de mis amados hermanos, Padre, porque tú eres quien todo lo puedes y todo lo haces, Papito Dios, Señor. Por eso hoy, Señor, más que nunca, Dios, te adoramos, Señor, te glorificamos. Te exaltamos, Dios Todopoderoso, porque tú eres quien vives y reinas por siempre, Señor. Una vez más, Señor, te pido, Padre, que me ayudes, Señor, a renunciar a mis pensamientos, Señor, a mi sabiduría, Señor, a mi entendimiento, Señor, a mi discernimiento, Padre. Para que así, poderoso Dios, Señor, yo pueda llegar a lo más profundo, Señor, del corazón de todos y cada uno de los que nos van a escuchar, Padre amado, Señor. Te pido, Señor, que te manifiestes y te glorifiques, Señor, y que tú seas, Señor, derramando de tu maravilloso, poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios, Señor. Porque tú eres quien todo lo puedes y todo lo haces, Papito Dios, Señor. Padre, te pido esto, Señor, para que, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, haya una unción especial sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor, y que lo que hoy podamos aprender, Señor, lo podamos atesorar en nuestros corazones, Padre. Esto te lo rogamos y te lo suplicamos, poderoso Dios, en el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Hoy les bendecimos en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Y les doy gracias por estar en esta cita tan hermosa, tan especial que Dios nos regala a todos y cada uno de nosotros. Bendigo sus familias, bendigo sus vidas, bendigo sus hogares y agradecerles por lo maravilloso que es poderles ver, así sea por este medio. Esto es de gran bendición. Me gozo en el Señor por ustedes, por su puntualidad, por sus ganas de querer escuchar de Dios, de querer glorificar y exaltar el nombre de nuestro poderoso Rey. Amén. Entonces les doy gracias por este tipo de cosas. Bendigo sus vidas, bendigo sus corazones y les doy gracias por este tiempo tan especial. Amén. Queremos de entrar entonces en materia, a lo que nos corresponde en el día de hoy. Quiero compartirles un hermoso tema que es el que hemos venido tratando a lo largo de
de estos días, que hablábamos de él el domingo pasado. Hablábamos de Jesucristo en tres esencias. Estamos viendo la serie de Jesucristo en tres esencias y veíamos cómo Jesucristo nos hablaba, o Dios nos hablaba acerca de esa primera esencia, que es Jesucristo crucificado. Y veíamos cómo Dios nos hablaba a través de esta palabra y nos invitaba a preguntarnos, ¿sí?, si conocíamos a Cristo crucificado. Sí, también veíamos que nos preguntaban por qué conocemos a Cristo crucificado. ¿Sí? ¿Vivimos como Cristo crucificado? Si conoces a Cristo crucificado, ya no eres esclavo del pecado. ¿Sí? Nos hablaban una serie de punticos acerca de todas estas cosas. Si conoces a Cristo crucificado, podrás soportar el peso de tu cruz. ¿Sí? También veíamos un último punto que nos hablaba de que Dios nos invitaba por medio de su palabra a proponernos conocer a Cristo crucificado. ¿Sí? Y hoy vamos a entrar a ver esa segunda serie o esa segunda esencia de nuestro Señor Jesucristo, la cual se titula la segunda esencia, ¿sí?, que es Jesucristo resucitado. Ya lo vimos en esa esencia de Cristo crucificado, ahora lo vamos a ver en esa esencia de Jesucristo resucitado. Amén. Entonces es importante que tú lo puedas tener en cuenta, que tú puedas meditar sobre esto. No sé cuántos de ustedes hicieron la tarea a lo largo de estos días de darse a la tarea de preguntarse en cada una de estas inquietudes que Dios nos daba. ¿Sí? Y no sé si hoy tú puedas decir que conoces a Cristo crucificado. ¿Sí? Si realmente tú no lo conoces, ¿sí?, o no hiciste el ejercicio a lo largo de estos días, pues realmente no vas a poder conocerle como un Cristo resucitado, porque es muy primordial cada una de esas tres esencias. Es primordial que nosotros podamos entender el propósito que Dios quiere, y para poderle conocer en cada una de estas facetas, pues se hace necesario conocer en la primera. Sí, conocerle desde el inicio, para que así cada una de estas esencias en las que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo podamos vivirlas en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias. Entonces esto es de vital importancia. Amén. Entonces vamos a entrar ya hicimos un pequeño resumen, vamos a entrar a mirar lo que nos compete para el día de hoy. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros lo podamos comprender. Amén. Entonces hoy vamos a ver la segunda esencia, que es Jesucristo resucitado, y para esto es importante que tú puedas tener en cuenta esto. Hoy puedes contestar, ¿sí?, escucha lo que hoy te digo. Hoy puedes contestar si conoces a Jesucristo crucificado. ¿Sí? Hoy ¿qué puedes decir tú? ¿Sí? Hoy prácticamente desde el domingo fueron 3 días al día de hoy. ¿Sí? Hoy puedes contestar si conoces a Cristo crucificado. Si hoy te lo preguntaran, ¿tú qué dirías? ¿Sí o no? ¿Sí? Es importante que podamos indagar sobre estas cosas. ¿Sí ves? ¿Tienes motivos claros para decir que conoces a Cristo crucificado? ¿Cuántos motivos hoy, ¿sí?, al día de hoy tú encontraste a lo largo de estos 3 días para decir que conoces a Cristo crucificado? ¿Lograste mirarle a Él en la cruz? ¿Lograste tomar tu cruz y cargarla? ¿Lograste fortalecerte conforme a la voluntad del Señor? Estas son cosas importantes que nosotros debemos preguntarnos, ¿sí? Y pues ya cada uno irá cumpliendo pues la tarea como tal, ¿sí? Entonces cada uno sabe cómo está delante del Señor y si realmente hizo lo que Dios le pidió, ¿sí? Si tú no lo hiciste, pues realmente pues sería muy triste, ¿no?, que no lo hubieras hecho, que no te hubieras tomado el trabajo de pronto poder indagar sobre esto, ¿sí?
Si ya tienes una respuesta clara a esta pregunta, entonces ahora puedes preguntarte si conoces a Jesucristo resucitado. Si ya tú tienes la respuesta clara, ¿sí?, concisa a lo que a la esencia de lo que es Jesucristo crucificado, entonces ahora sí puedes preguntarte, ¿sí?, si conoces a Jesucristo resucitado, ¿sí? Si tú no lo has hecho, pues realmente de pronto tú lo hagas en este momento, ¿sí? Pero se va a perder realmente la esencia de lo que Dios quiere hablar a tu corazón, ¿sí? Si tú no hiciste la tarea, si tú no hiciste lo que Dios te pidió, lo que Dios te dijo que propuso que hicieras en tu corazón, pues realmente esta va a ser tal vez una predicación más, ¿sí?, que has escuchado y que pues probablemente no vas a poner en práctica. Por eso es importante que podamos recapacitar en todas estas cosas. Amén. Entonces la segunda esencia que hoy vamos a ver, o la serie 2, es Jesucristo resucitado. Y quiero que vayamos al libro de Juan, en el capítulo 11, ¿sí?, en los versos 25 y 26, y voy a leerlo de la Nueva Versión Internacional. Si tú tienes la Nueva Versión Internacional, pues léelo ahí, si no, pues va a sonar un poquito diferente a lo que tienes en la Reina Valera 1960. Amén. Entonces quiero que ustedes puedan ir allí a ese texto bíblico y puedas mirarlo, ¿sí? Y ese texto bíblico de Juan 11:25 lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía y la unción del bendito y maravilloso Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces mire cómo el texto bíblico empieza hablando de una manera muy especial, ¿no? Y esa es la primera pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Crees en la resurrección? ¿Crees que nuestro Señor Jesucristo resucitó? Eso es primordial para nuestras vidas. Eso es primordial que tú lo puedas contestar, ¿sí? Y que tú lo puedas analizar. Porque si tú no crees que Jesucristo ha resucitado, pues, mi hermano, esta predicación no va a ser de valor para su vida, ¿sí? Entonces es lo primero que tú tienes que hacer. ¿Crees en la resurrección? ¿Realmente tú crees que nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario, que fue sacrificado, y crees que Él resucitó al tercer día? Si tú no crees esto, pues realmente no vas a lograr entender el propósito de Dios. Por eso es importante que tú lo puedas analizar, ¿sí? Entonces el texto bíblico lo primero que nos enfatiza o nos habla es acerca de si creemos en la resurrección. Si tú no lo crees, pues realmente no vas a poder entender nada, ¿sí ves? A lo último dice: ¿crees en esto? El texto bíblico a lo último dice: ¿crees en esto? ¿Sí? ¿Crees tú que Él resucitó a los 3 días? ¿Sí? ¿Crees tú que nuestro Señor Jesucristo el día sábado, recuerden que Él murió un viernes, ¿sí? ¿Tú crees que el día sábado Él bajó hasta el propio Hades y arrebató las llaves del infierno y vino, venció la muerte? Porque ahí fue donde Él venció la muerte, ahí fue donde realmente Él resucitó, ¿sí? Hoy veía una predicación acerca de esto y me pareció muy importante como Él lo daba. Y bueno, pues de ahí sacaré varias predicaciones que Dios puso en mi corazón, ¿sí? Pero realmente es poder entender si nosotros creemos en esta verdad. Si nosotros creemos en esto, entonces podemos entender el resto de lo que Dios quiere hablar, ¿sí? Entonces dice: yo soy la resurrección y la vida, ¿sí? O sea que nosotros no vamos a encontrar una vida eterna o una nueva vida, ¿sí?, si no creemos que Cristo ha resucitado, ¿sí? Si tú no crees esto realmente, entonces realmente tú
no estás andando conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque es claro lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿sí? Y para esto es necesario que tú puedas entender lo siguiente. El que cree vivirá, así esté muerto. Escucha esto, ¿sí? El que cree vivirá, así esté muerto. Y la palabra del Señor dice que los que han muerto, ¿sí?, antes de que Él venga, dice que estos son los primeros que llegarán a la presencia del Señor, ¿sí? Estos son los primeros que se levantarán de entre los muertos y subirán a la presencia de Dios, ¿sí? O sea que aunque estén muertos, vivirán, ¿sí? Es importante que nosotros podamos comprender este tipo de cosas para que así nosotros nos podamos identificar con esta esencia tan especial que es un Jesucristo resucitado, ¿sí? Entonces esto es de suma importancia. Otra cosa para que de pronto para que tú pienses es lo siguiente: el que ha visto a Cristo resucitado no morirá jamás. Escuche la promesa que Dios le está dando. Escuche lo maravilloso que Dios es en nuestros corazones y en nuestras vidas. Dice que el que ha visto a Cristo resucitado no morirá jamás. Mi hermano, ¿tú hoy puedes decir que has visto a Cristo resucitado? ¿Crees que Cristo está en tu vida? ¿Sí? ¿Crees que Cristo se levantó de esa tumba y vino y ahora se ha posado en tu vida? ¿Ha tomado tu vida como una parte en donde vive Él? ¿Sí? Es importante que tú lo puedas comprender, ¿sí? ¿Has visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado? ¿Puedes hoy sentirlo en tu corazón? ¿Puedes hoy sentirlo en tu vida? ¿Sí? ¿Y cómo lograr saber esto? ¿Sí? ¿Tú sientes la unción de Dios cuando escuchas de su palabra? ¿Sientes la unción de Dios cuando vas a su iglesia y sientes que Dios se está moviendo por medio de la alabanza, que Dios está ministrándote por medio de la alabanza, que Dios está hablando a tu corazón por medio de la predicación, por medio de su palabra? ¿Tú sientes esto? Si tú realmente has vivido esto, es porque tú has visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Pero si nada de estas cosas que yo te acabo de decir en algún momento no han pasado en tu vida, pues realmente es porque tú todavía no conoces al Cristo resucitado. Tal vez has escuchado de hablar de Él, ¿sí?, pero no lo conoces. Y esto es importante. Una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto tú has vivido esas experiencias? ¿Qué tantas experiencias has tenido tú con nuestro Señor Jesucristo resucitado? Eso te va a dar una clara evidencia si realmente estás en esa esencia de Cristo resucitado. ¿Sí ves? Porque tal vez tú has sacrificado tu carne en algún momento, ¿sí ves?, pero aún sigues en pecado. ¿Sí? Si esto acontece en tu vida es porque tal vez todavía tú no has conocido a un Cristo resucitado. Porque si nosotros bien vemos y analizamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucitó al tercer día, ¿cómo lo veíamos a Él? ¿O cómo se veía a Él? Sí, ya se veía en toda su divinidad, en toda su perfección. ¿Sí? Y si nosotros lo veíamos de alguna manera perfecto estando en la carne, cuánto más viéndolo en espíritu. ¿Sí? Entonces ahí la perfección de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más grande. ¿Sí? Y en esa perfección es donde tú y yo nos debemos encontrar. ¿Sí? De esa manera podríamos decir hoy que conocemos a un Cristo resucitado. ¿Sí? Sabiendo que hemos vivido, ¿sí?, que hemos visto a Cristo resucitado. ¿Sí? Porque tú puedes creer que Él murió, ¿sí ves? Y tú puedes creer de pronto que ha resucitado, pero ¿lo has visto? ¿Lo has sentido? Eso es algo muy diferente. Por eso yo les digo, no es lo mismo contarlo que vivirlo. ¿Sí ves? Ya cuando usted lo vive, usted puede hablar con propiedad, usted puede hablar con seguridad, usted puede hablar totalmente confiado de que le conoce, ¿cierto? Pero yo puedo decir que conozco a un Cristo resucitado, pero si vivo en pecado, ¿será que sí?
¿Será que he resucitado a una nueva vida? ¿Será que soy una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Sí ves? Porque Él pasó de un cuerpo si nosotros pasamos de un cuerpo pecador a un cuerpo que lleno de la gloria de Dios, ¿sí? A un cuerpo que ha muerto a esa vieja naturaleza pecaminosa, ¿sí? Que ha muerto a todas esas cosas que le alejaban de la presencia de Dios y ahora vive conforme a la voluntad de Dios. Es ahí donde nosotros podemos decir que estamos viviendo como un Cristo resucitado. Ya no somos iguales, ¿sí? Hemos cambiado nuestra forma de actuar, meditar, de analizar las cosas, y esto es importante que tú lo tengas en cuenta. Amén. Esto es de suma importancia. Pero mira una segunda cosa que te va a permitir poder contestarse si conoces realmente a Cristo resucitado, ¿sí? Y esto es muy importante que tú lo puedas tener en cuenta, ¿sí? Y es de vital importancia que nosotros lo podamos tener en cuenta, ¿sí? Y esto lo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 28, versos 5 al 6 de la Nueva Versión Internacional. Y ahí tú puedes entender lo siguiente: si conoces a Jesucristo resucitado, ¿dónde lo buscas? Si tú hoy conoces a nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿dónde lo buscas tú? ¿Sí? Y quiero que vayamos al texto bíblico de Mateo, ¿sí? Ahí atrásito de donde estamos, Mateo capítulo 28, y vamos a leer los versos 5 y 6, ¿sí? Y vamos a ver qué nos habla la palabra del Señor en estos pasajes bíblicos. Dice así la palabra del Señor: el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Amén. Entonces mire cómo aquí la palabra del Señor nos habla de algo muy importante. Cuando nosotros conocemos a un Cristo resucitado, ¿a dónde lo buscamos? ¿A dónde irías tú a buscarle? ¿Sí? Y esto son cosas importantes donde nosotros tenemos que analizar cómo estamos viviendo delante de la presencia del Señor, ¿sí? Entonces, si todavía le buscas en la cruz, mire que la palabra del Señor había sido clara. Los discípulos y los que le habían seguido, ellos habían escuchado del propio Jesús que Él les había dicho: es necesario que yo muera, ¿sí? Porque es necesario que mi cuerpo sea molido por ustedes, ¿cierto? O sea que él de alguna manera, cuando fue crucificado, ¿qué fue? Maldito, ¿cierto? Porque llevó la maldición, no porque él fuera pecador, sino que llevó la maldición de nosotros, o sea, llevó el pecado de nosotros, y eso fue lo que hizo de que él muriera. Pero ¿cómo resucitó después? ¿Cierto? Ya resucitó en un cuerpo, en un espíritu, ¿sí? Glorioso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si nuestro Señor Jesucristo le había hablado al pueblo de que al tercer día había resucitado? Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios, sabiendo que tenemos un Cristo que murió, pero que no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día, porque muchas veces nosotros todavía vamos a buscarle a la cruz? Si nosotros realmente hubiéramos resucitado juntamente con nuestro Señor Jesucristo, no tendríamos la necesidad de ir a buscarle a la cruz para volver a poner allí nuestros pecados, para volver allí a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué si nosotros decimos muchas veces conocer a un Cristo resucitado, o creemos conocer a un Cristo resucitado, porque todavía vamos a buscarle a la cruz? Porque todavía necesitamos ir a esa cruz a colgar allí nuestros pecados, a dejar allí esa vieja naturaleza pecaminosa, porque todavía anda con nosotros, porque todavía tenemos que ir a esa cruz a dejar allí eso. Si supuestamente la palabra del Señor nos habla y nos dice que si nosotros creemos en la resurrección, dice que el que cree vivirá. ¿Sí verá? ¿Sí ves? Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que ir de nuevo a la cruz?
Este es un interrogante muy importante o muy maravilloso que nosotros deberíamos hacernos. ¿Sí ves? ¿Será que realmente nos podemos identificar con un Jesucristo resucitado? ¿Será que realmente nosotros hemos pasado de muerte a vida? Porque la resurrección es vida, ¿sí? Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos vivos espiritualmente o estamos muertos carnalmente? ¿Sí? Si nosotros todavía vamos a visitar, a buscar a nuestro Señor Jesucristo a la cruz, es porque todavía no hemos creído que Él ha resucitado. Y eso es algo que tiene que cambiar en nuestras vidas. Eso es algo que realmente tiene que ser quitado de nosotros, ¿sí? Por eso era lo importante de que tú te pudieras proponer en estos 3 días entender si conocías a Jesucristo resucitado, crucificado, perdón, ¿sí ve? Para que así pudieras entender a un Cristo resucitado, ¿sí ve? Entonces, cuando Cristo resucitó, dejó esa vieja naturaleza pecaminosa, dejó ese pecado allá y ahora viene a ser un cuerpo glorioso, una persona diferente, un ser diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros debemos conocer a nuestro Señor Jesucristo como un Jesucristo crucificado, pero hasta ahí, ¿sí ve? Y debemos ir a la segunda esencia o a ese segundo paso, que es un Jesucristo resucitado. O sea que ya nosotros no podemos seguir viviendo en esa vieja naturaleza pecaminosa. Ya nosotros no podemos seguir buscando a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? O tal vez piensa en esto: ¿todavía lo buscas para sacrificar tu carne? Mira que muy seguramente los discípulos y los que lo habían visto, ¿sí?, no estaban todavía convencidos. Todavía no habían conocido a un Cristo resucitado, ¿sí ve? Y eso lo veíamos en cuál de los apóstoles veíamos eso. ¿Quién era el que le decía al Señor: yo hasta que no meta el dedo en la llaga, no creeré? ¿Sí ve? Y eso pasa muchas veces con muchos de nosotros. Todavía no creemos que tenemos un Cristo resucitado. Todavía nos cuesta, ¿sí ve? ¿Y cómo estaba aquel siervo cuando dijo eso? Era un incrédulo. ¿Y la incredulidad no es pecado? ¿Sí ve? Y a veces eso suele suceder en nuestras vidas. A veces nosotros no hemos entendido que Cristo realmente resucitó y que nosotros no debemos volver a sacrificar nuestra carne, porque si nosotros pasamos de muerte a vida y a una vida eterna, que es la que Dios nos ofrece, pues mi amado hermano, usted no tiene por qué volver a sacrificar su carne, porque ya usted ha vencido la muerte, ¿sí ve? Pero como a veces, muchas veces nosotros no le hemos conocido en la esencia de un Cristo crucificado, entonces por eso hoy todavía necesitamos ir a buscarle a la cruz, todavía necesitamos ir a buscarle a un sepulcro, ¿sí? Y eso era lo que pasaba con los discípulos. ¿Por qué lo iban a buscar al sepulcro? ¿Por qué iban a buscarlo a la tumba si Cristo les había dicho que él iba a resucitar al tercer día? ¿Sí ve? Porque todavía no habíamos conocido a nuestro Señor Jesucristo en esa esencia de resucitado, ¿sí? Por eso es importante que tú hoy puedas pensar en este tipo de cosas, mi amado amigo y mi amada amiga, mi amado hermano que me escuchas, ¿sí? Iglesia, tú que me escuchas. Es importante que nosotros analicemos eso, hermano. Y si tal vez esto todavía pasa esto en tu vida, mi hermano, yo te voy a invitar para que te devuelvas, ¿sí?, a mirar a ese Jesucristo crucificado, y que allí tú realmente puedas conocerle, ¿sí?, de corazón, realmente de corazón, puedas creerle, ¿sí?, para que así puedas conocer a nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿sí? Y si nosotros no podemos conocerle en esas dos esencias, mi hermano, no vas a poder conocer a un Cristo glorificado, ¿sí? Porque eso es algo muy diferente. Conocer a nuestro Señor Jesucristo glorificado, mi hermano, cuando usted escuche eso, usted va a querer anhelar conocer a un Cristo glorificado, ¿sí? Y muchos de nosotros tal vez todavía no lo conocemos,
¿sí? Y más adelante tú te vas a ir dando de cuenta por qué. ¿Por qué razón no lo conocemos? ¿Sí? Mire que a veces nosotros vamos a buscar a nuestro Señor Jesucristo a donde no debe ser. ¿Sí? Y nosotros debemos tener cuidado con este tipo de cosas. De la tercera cosa que yo les quiero hablar, para que podamos ir entendiendo este tema a mucho más profundidad, ¿sí? Y para que podamos analizar el propósito de nuestro Padre Celestial, ¿sí? De conocerle en esas tres esencias, es el siguiente, mis amados hermanos. ¿Sí? Conocer a Jesucristo resucitado es vivir para Él. Mi hermano, ¿cómo saber que conocemos a un Cristo resucitado? Cuando tú vives para Él. Y esto lo podemos ver en 2 de Corintios, en el capítulo 5. 2 de Corintios. En el capítulo 5, en los versos 14, ya lo encontré, ¿sí? 14 y 15, ¿sí? Y aquí podemos conocer a un Jesucristo resucitado, ¿sí? Aquí podemos entender que conocer a Jesucristo resucitado es vivir para Él. Y mire lo que dice el texto bíblico. Dice así la palabra del Señor: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él, para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿Sí? Entonces mire lo importante de este pasaje bíblico. ¿Sí? Y aquí podemos ver muchas cosas importantes, mis amados hermanos. Y es que nosotros debemos conocer a un Cristo resucitado, o nosotros podemos saber que conocemos a un Cristo resucitado cuando vivimos para Él. ¿Sí? Cuando nosotros vivimos sin importar las circunstancias por Él. ¿Sí? Y aquí Pablo le estaba hablando a los corintios. Pablo estaba dispuesto a darlo todo por ese Cristo resucitado. Él estaba dispuesto hasta a dar su vida con tal de que la palabra del Señor, ¿sí? El evangelio de nuestro Señor, o ese Cristo resucitado, fuera conocido por todos. ¿Sí? Porque mucha gente lo conoce como un Cristo crucificado, como un Cristo muerto, pero hay mucha gente que no lo conoce como un Cristo resucitado, como un Cristo vivo, como un Cristo que dio su vida y que al tercer día resucitó, y que hoy, para la gloria de nuestro Padre Celestial, se encuentra a la diestra de nuestro Padre. ¿Sí? Y ese es el que nos da vida, y vida en abundancia a todos y cada uno de nosotros. Pero a veces muchos de nosotros no le conocemos porque no estamos dispuestos a darlo todo por su vida, por lo que Él nos ha llamado a hacer. ¿Sí? Y es importante que nosotros podamos comprender esto hoy, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que debemos vivir para Él. ¿Sí? Y mire que el texto bíblico, el primer texto bíblico dice que es obligación morir al pecado. Mire que el texto bíblico dice que el amor de Cristo nos obliga. O sea que es obligación morir a la carne. ¿Sí ve? Es obligación conocer a nuestro Señor Jesucristo crucificado. ¿Sí ve? Para que así, de esa manera, podamos conocerle como un Cristo resucitado y podamos vivir para Él y por Él y con Él. ¿Sí? Esto es importante, mis amados hermanos. Mire que aquí nos está diciendo que es obligación. ¿Sí? Es obligación morir al pecado. ¿Sí? O sea que es obligación dejar morir a esa vieja naturaleza pecaminosa y vivir en una nueva naturaleza, pero esta vez no pecaminosa, sino celestial. ¿Sí? En una nueva esencia. Ya nosotros no podemos ser los mismos. Ya nosotros tenemos que realmente apartarnos del todo del pecado. ¿Sí? Y cuando hablo del todo del pecado, usted me dirá, uy, pastor, pero eso es como difícil.
Sí, yo sé que tal vez del todo no somos perfectos. Y la única manera de que nosotros seamos perfectos es cuando estemos con ese Cristo glorificado. ¿Sí? Cuando estemos allí a la diestra de Él, como lo está nuestro Señor Jesucristo en este momento. ¿Sí? Pero ¿cómo saber que que hemos muerto a nuestro pecado? Mi hermano, es sencillo. ¿Sí? Tú puedes pecar. ¿Sí? Todos los días pecamos. ¿Sí? Y esto no quiere decir de que no conozcamos a un Cristo resucitado. ¿Sabes cuándo no conoces a un Cristo resucitado? Cuando tu pecado es repetitivo. ¿Sí? Cuando tu pecado es la fornicación y usted fornica acá y va y pide perdón, y vuelve y fornica, y vuelve y pide perdón, y vuelve y entra en fornicación y vuelve y pide perdón. Ahí tú no has conocido a un Cristo resucitado, y mucho menos a un Cristo crucificado. ¿Sí ves? Yo puedo hoy tal vez tener una rabieta y de pronto airarme, ¿sí? Y por allá de pronto al mes vuelvo o a los días volví y me dio rabia y volví y me airé, pero ¿sí? No es algo repetitivo. ¿Sí ves? Cuando el pecado se vuelve repetitivo es porque no hemos conocido o no estamos viviendo para Él o no hemos muerto al pecado. ¿Sí? O sea que no hemos resucitado del todo. Todavía seguimos tal vez en esa cruz. Todavía seguimos estando en ese tiempo pasado. ¿Sí? Y es importante que nosotros dejemos esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y entendamos que es una obligación. Que hoy Dios no nos está diciendo si quieres. Hoy Dios nos está dando una orden. Es obligación. ¿Sí? Y más o aún más para nosotros siendo hijos de Dios. Aún más para nosotros siendo líderes. Aún más para nosotros siendo representantes de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Es obligación, no es si tú quieres. ¿Sí ves? Y eso es algo importante que tú tienes que entender. Tú tienes que entender que conocer a Jesucristo resucitado y saber que vivimos para Él es que ya no vives para ti. ¿Sí ve? Ya usted no vive pensando en su propia necesidad. Ya usted no vive pensando en sacar provecho para sí mismo, sino que usted vive pensando en que va a sacar provecho para que el reino de Dios se fortalezca, para que el reino de Dios crezca, para que el reino de Dios pueda conocer a ese Cristo crucificado, pero aún más a ese Cristo resucitado. ¿Sí ve? Entonces ya tú tienes que entender que ya no vives para ti, sino que vives para Él. ¿Sí ve? O sea que usted ya no vive conforme a su voluntad, ya tú no vives conforme a lo que tú quieras hacer, ¿sí? Sino que ya tú vives conforme a lo que Dios habla a tu corazón. ¿Sí ves? Pero para poder vivir para Él se hace necesario conocer a ese Cristo resucitado. Si tú no lo conoces como ese Cristo resucitado, mi amado hermano, estás fuera de base. Te poncharon y no te diste de cuenta. Te sacaron del juego y no te has dado de cuenta. Y piensas que todavía estás jugando, pero hace rato estás en la banca y no te has dado de cuenta. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos comprender este tipo de cosas y que podamos analizar que alguien que conoce a un Cristo resucitado ya no vive para sí mismo, sino para Él. ¿Sí ve? O sea que ya busca glorificar, no van a gloriarse a sí mismo, sino que sea glorificado el nombre de ¿quién? De Dios. Ahí podemos ver una clara evidencia de un Cristo resucitado. Mi hermano, ¿le conoces hoy? Hoy puedes decir, Señor, te conozco como un Cristo resucitado. Señor, puedo decir que vivo para ti, que vivo conforme a tu voluntad. Señor, aunque cueste mucho. ¿Sí? Ayer me acostaba yo a las 12 de la noche, haciendo muchas cosas, hablando con mi esposa, ¿sí? y hablando con la pastora de cosas que Dios nos viene revelando y que necesita que nosotros cambiemos. ¿Sí? Y muy a las 5 de la mañana me estaba levantando.
Ya no vivo para mí, ya no vivo para mi carne, ahora vivo para Cristo Jesús, ahora vivo para ese Cristo resucitado. ¿Sí? Y tengo que muchas veces sacrificar horas de sueño, claro, tengo que sacrificarlas, porque ya no vivo para mí, y eso es lo que Dios pide de nosotros. Y es importante. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que hacer. Amén, gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, aquí podemos ver una clara evidencia de esa esencia poderosa de nuestro Señor Jesucristo resucitado, ¿sí? Y hasta lo que hemos ido hablando en el momento, ¿sí? ¿Le conoces como ese Cristo resucitado? ¿Cómo estaremos delante de la presencia del Señor? Cuando Rix comprendió todas estas cosas, su ministerio cambió, su ministerio fue transformado, y por eso fue que Rix logró tener la iglesia que tuvo, porque entendió y conoció a nuestro Señor Jesucristo en esas tres facetas: en la faceta de crucificado, en la faceta de un Cristo resucitado, pero cuando lo conoció en la faceta de un Cristo glorificado fue donde su ministerio se disparó a un 100%. ¿Sí? Fue donde él pudo entender la magnitud de la gloria poderosa que Dios, ¿sí?, le había dado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces eso es importante que nosotros lo podamos comprender y que lo podamos analizar. Amén, mis amados hermanos. Entonces quiero hablarles del último punto, ¿sí?, se los voy a mostrar en pantalla en ese momento, ¿sí? Quiero hablarles de un último punto que yo creo que es muy muy importante para que nosotros podamos ver la gloria de ese Cristo resucitado, ¿sí? Y es: si conoces a Jesucristo resucitado, ya no pecas. Mire que este punto es muy impactante y muy confrontador. Yo creo que es uno de los más confrontadores de todo este estudio que yo he venido haciendo, ¿sí? Y que en el cual Dios me ha venido hablando, y bueno, lo que yo les he ido hablando, o lo que yo les vengo enseñando, pues es algo como superficial a lo que yo he podido estudiar, porque pues esto es de un libro que yo leí ya hace varios días, y vengo haciendo un estudio concienzudo acerca de esto, ¿sí? Entonces Dios me ha venido hablando y Dios me ha venido mostrando tal vez muchas cosas un poquito más profundas, ¿sí? O igual de importantes a las que yo le he venido hablando, ¿sí? Estos son los apartes más importantes de lo que Dios me habló acerca de ese estudio, ¿sí? Pero realmente nosotros tenemos que afanarnos en creer en esto, ¿sí? Si conoces a Jesucristo resucitado, ya no pecas más. Realmente esto es confrontador, y esto lo vemos en Romanos 6, ahí atrásito de donde estábamos. Romanos 6, versos 5 y 6, que también los vimos en el estudio pasado, ¿sí? Pero esta vez lo vamos a enfatizar en lo que tiene que ver con ese Jesucristo resucitado. Perdón. Dice así la palabra del Señor en Romanos 6, versos 5 y 6. Dice: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Mira lo importante de este pasaje bíblico, mi amado hermano. Si nosotros le conocemos, esto en pocas palabras lo que quiere decir es que si nosotros le conocimos y le conocemos como un Cristo crucificado, de la misma manera también tenemos que conocerle como un Cristo resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, como hijo de Dios, has crucificado tu carne, has decidido tomar tu cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo y crucificar tu carne, entonces de la misma manera también estás siendo partícipe de ese Cristo resucitado, dice la palabra del Señor, ¿sí? Pero para esto es importante que nosotros entendamos que el conocer a un Cristo resucitado significa no pecar más. ¿Sí? Y vuelvo al mismo ejemplo que les daba ahorita, ¿sí? No es que
tengamos que ser perfectos y que no nos vamos a equivocar en nada. No, yo no estoy diciendo eso. ¿Sí ve? Lo que estoy diciendo es que si tu conducta de pecado es repetitiva, entonces es que no has conocido a un Cristo resucitado. ¿Sí ves? Cuando yo tengo una equivocación, cuando yo por ejemplo paso y alguien me pasó en un carro y había un charco y me lavó, y yo le dije, uy, este es mucho desgraciado, este es mucho doble hijo de Dios. ¿Sí? Cuando tú dices ese tipo de cosas y tú te airas y dices, uy, ¿sí? Ahí estás pecando, ¿cierto? De alguna manera sientes rabia y es normal que tú lo hagas. ¿Sí ve? Nuestro Señor Jesucristo también se enojó. ¿Cuándo se enojó? Cuando fue allá y tumbó todas esas camillas o esos carritos en donde vendían un poco de cosas, vendían gallinas, vendían ovejas, vendían patos, bueno, qué sé yo qué vendían ahí para que entraran al templo. Y cuando él entró y miró todo eso, imagínense cómo se puso, que tumbó todo. ¿Sí? Y a veces ven un poquito mal geniado al pastor uy. ¿Sí? Pero mis amados hermanos, nosotros debemos aprender a entender esto, que así como hemos conocido a un Cristo crucificado, también estamos llamados a conocer un Cristo resucitado. Y eso lo habla la palabra del Señor. Y vuelvo y leo el texto bíblico. Dice que en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, o sea, si hemos crucificado nuestra carne, ¿sí? Sin duda, o sea, aquí está clarificando algo, ¿sí? Está reforzando que si usted ha muerto y ha crucificado su carne, sin duda también estarás unido con Él en su resurrección. O sea que si realmente tú lo has hecho de corazón y en estos 3 días tú hiciste el trabajo, no hay duda alguna de que tú conoces a un Cristo resucitado. Y no hay duda alguna que tú te vas a preparar para conocer a un Cristo glorificado. ¿Sí? Pero para eso se hace necesario de que nosotros entendamos que ya no podemos seguir pecando. Ya no podemos seguir fallando en lo mismo. Ya no podemos seguir errando en la misma situación. Tenemos que cambiar, porque ahora conocemos a un Cristo resucitado. O sea, ya somos nuevas criaturas. Ya la vieja naturaleza pasó, ya ha sido crucificada. Y de eso les quiero hablar. ¿Sí? ¿Sabes por qué nosotros conocemos a un Cristo crucificado? Porque la vieja naturaleza ya no está en nosotros. ¿Sí? Porque ya nosotros no pecamos con esa facilidad con la que pecábamos anteriormente. Porque ya nosotros no fallamos a Dios con esa naturalidad con que antes lo hacíamos. Anteriormente no se nos daba nada insultar a otro, o echarle el carro encima a otro, ¿sí? O decirle usted es un portorcual, ¿sí? Tratar mal a alguna persona. Eso no se nos daba nada. Eso para nosotros era tan natural, tan fácil de hacer. Pero ¿usted lo puede hacer ahorita? No, realmente eso ya es difícil. ¿Y sabes por qué es difícil? Porque esa vieja naturaleza ya no está en nosotros, ¿sí ve? Y eso es una clara evidencia de que conocemos a un Cristo resucitado, mis amados. Y qué bonito poder conocerle así. Qué bonito poder entender esa esencia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿Sí ves? Pero mi amado hermano, tal vez tú todavía no lo crees. ¿Todavía no crees que tengamos un Cristo resucitado? ¿Sí? Brenda en el día de ayer me hablaba y me decía que no había un Cristo resucitado, que porque habían encontrado el cuerpo y que una cosa y que la otra. Yo decía, pero ¿por qué buscan a los muertos? ¿Por qué buscan a los vivos entre los muertos? Dice la palabra del Señor. Él resucitó. Y la palabra de Dios es enfática y clara, en donde dice que cuando fueron a mirar la tumba, ¿cómo estaba? Vacía. Y si usted lee muy concretamente en los pasajes que hablan de la resurrección, dice que inclusive las vendas, ¿sí?
o con lo que lo habían tapado, estaban dobladas. ¿Sí ve? ¿Eso lo hace un muerto? Eso no lo hace un muerto, eso lo hace alguien que está vivo. ¿Sí ves? Y por eso nosotros tenemos que estar igual de vivos que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ser iguales a Él. Porque la misma palabra de Dios dice que de cierto os digo que el que en mí cree las mismas cosas que yo hice hará, y aún mayores hará. O sea que nosotros tenemos que ser la fiel copia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ves? O sea que hoy nosotros tenemos que denotarnos, ¿sí? O mirarnos en esa faceta de un Cristo resucitado. ¿Sí ves? Nosotros ya no podemos ser los mismos. Y esto es claro lo que Dios nos dice. ¿Por qué no podemos seguir en una vieja naturaleza? Porque la vieja naturaleza ha sido crucificada. ¿Sí? Porque ya nosotros vivimos como un Cristo resucitado, porque ya esa vieja naturaleza ha sido crucificada, porque ya tú conociste a nuestro Señor Jesucristo en la esencia del crucificado, y ya tú también crucificaste tu carne, tu pecado, crucificaste tu vieja naturaleza, y por ese motivo tú hoy eres, ¿sí? Te puedes identificar con ese Cristo resucitado, porque ya esa vieja naturaleza ha sido crucificada. ¿Sí ves? Pero si esto no es una evidencia clara en tu vida, mi hermano, es porque tal vez tú te tienes que devolver. ¿Sí ves? Y no te avergüences. Si tú tienes que hacerlo, no te avergüences. ¿Sí ves? Porque eso es de valientes. El volverse atrás, el decir usted, venga, yo tengo que hacer un alto y tengo que devolverme y tengo que ir y crucificar mi carne y conocer a mi Jesús crucificado y entender qué es eso para poder venir a conocer a mi Cristo resucitado y poder vivir como Él vivió y poder estar en esa esencia de un Cristo resucitado. ¿Sí ve? Ya Él no estaba viviendo en su carne, ya Él estaba viviendo en el Espíritu. Y ya nosotros tenemos que dejar de vivir en nuestra carne para vivir en el Espíritu. ¿Sí ve? Pero no en un espíritu carnal, sino en un espíritu conforme al de Dios. ¿Sí ve? O sea, conforme al Espíritu Santo. Ahí nosotros estaremos viviendo como ese Cristo resucitado. ¿Sí? Ya no eres esclavo del pecado. Alguien que ha conocido a nuestro Señor Jesucristo resucitado ya no es esclavo del pecado. Ya eso no le preocupa. ¿Sí ve? Ya no vive pendiente de, uy, si no la puedo embarrar en esto. Uy, es que yo no puedo ir a tal lado, ¿sí? Yo no puedo pasar por el lado de una cantina porque me dan ganas de tomar. Uy, es que yo no puedo pasar por el lado de una olla porque es que me dan ganas de fumar. ¿Sí? Yo no puedo ver a alguien que se esté drogando porque me dan ganas. Mi hermano, pues si eso pasa en su vida es porque usted no ha conocido a un Cristo resucitado. ¿Sí? Y mucho menos ha conocido a un Cristo crucificado. ¿Sí ve? Ya yo paso por algún lado y siento el olor a marihuana y ya me fastidia, ya uy, qué fuerte ese olor, ya eso me da hasta dolor de cabeza. ¿Sí? Anteriormente, a ver cómo era que lo podía aspirar. ¿Sí? Uy, déjeme la patica. No, pero yo ya Dios ha obrado en mí y ya Dios me ha permitido crucificar esa vieja naturaleza pecaminosa y ahora a mí eso no me afecta. ¿Sí ve? Pero eso no quiere decir de que no siga luchando. Eso no quiere decir de que todavía ore para que Dios no me deje caer en tentación. ¿Sí ves? Esa es la esencia de un Cristo resucitado. Mi hermano, y nosotros tenemos que ser como un Cristo resucitado. Ya no podemos seguir viviendo conforme a la carne. Ya nosotros no podemos vivir en un espíritu carnal. Ya nosotros hemos renunciado a eso. Ya nosotros no vivimos conforme al espíritu de la carne, sino conforme al espíritu de Dios, que es el que nos permite saltar a esa vida eterna.
Y yo quiero que tú puedas tener en cuenta eso. Y yo quiero terminar con Filipenses. Con Filipenses 3, versículo 10. 3:10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. No lo veo. 10, ya lo encontré. Dice Filipenses 3:10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Miren lo profundo de ese texto bíblico. Y yo creo que ese texto, cuando Dios me lo daba, yo decía, Señor, ese es el texto perfecto para cerrar tu palabra. ¿Sí? Porque es muy diciente, es muy hermoso lo que dice ese texto bíblico. Y si usted lo puede subrayar, mi amado hermano, subrayelo, póngale ojos, yo no sé, algo que le permita clarificar esto. Yo quiero volverlo a leer, dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Mi hermano, lo he perdido todo. Aquí Pablo le estaba hablando al pueblo de Filipo y le decía, lo he perdido todo con tal de conocer a Cristo. He renunciado a mi carne, he conocido a mi Señor Jesucristo como crucificado, pero ahora renuncio a todo para conocerle como ese Cristo resucitado. Mi hermano, y esa es una esencia que hoy Dios nos está pidiendo. Mi hermano, ¿qué tan dispuesto tú estás a cumplir con este propósito? A cumplir con ese texto bíblico. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Mi hermano, el poder experimentar esa resurrección, el poder experimentar de que ya la carne no tiene poder sobre mí, que ya realmente yo he resucitado a esa vieja naturaleza pecaminosa, que ya esa vieja naturaleza pecaminosa no tiene nada que hacer conmigo. ¿Sí? Entonces esas son cosas importantes que nosotros debemos entender. ¿Sí? Experimente el poder. ¿Sí? Dice que experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sí? Eso es importante. ¿Usted cree que para nuestro Señor Jesucristo fue fácil decirle al diablo cuando duró 40 días ayunando y 40 noches y 40 días? ¿Usted cree que para él fue fácil decirle, no quiero pan? Yo creo que eso no fue fácil. Yo me pongo en los zapatos de nuestro Señor Jesucristo y si uno ayuna a mediodía y a las 10 de la mañana ya la panza le está crujiendo y está diciendo coma y usted, uy sí, yo quiero. ¿Usted se alcanza a imaginar eso? Pero todo eso nos permite experimentar esa gloria poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos permite poder conocer a ese Señor Jesucristo resucitado. Y ese es el Señor Jesucristo que tú y yo debemos conocer. Ese es el Señor Jesucristo que tú y yo debemos experimentar. Y en esa misma experiencia es en la que tú y yo nos debemos mover. Cierra tus ojos, mi amado hermano. Y piensa en lo que hoy Dios te ha hablado. Medita en lo que Dios hoy te ha dicho. Y pregúntate hoy si le conoces. Yo quiero que te tomes unos segunditos ahí con tus ojitos cerrados. La verdad yo no te estoy mirando. Si tú no lo haces, pues no pierdo yo, pierdes tú. Pero piensa en eso. Piensa en lo que hoy Dios te ha hablado. Hermano, pero piensa en lo siguiente. Si realmente tú no conoces
hoy a nuestro Señor Jesucristo resucitado? Dile, Señor, dile ahí al Señor en tu intimidad: Señor, permíteme devolverme, porque yo quiero experimentar eso que tú, de lo que tú hoy me hablas. Díselo hoy al Señor. Mira, eso no depende de mí, no depende de mis palabras, depende de las tuyas. Es tu comunión con el Señor, no la mía. Oh Espíritu Santo de Dios, Señor. Padre, glorifícate, Dios. Glorifícate, Señor, en el corazón de todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, permítenos, Señor, o permítele, Señor, a tu iglesia conocerte, Señor, como ese Jesucristo resucitado, Señor. Padre, hoy anhelamos esto, Señor. Hoy entendemos, Señor, que es una obligación, Señor. Tu palabra hoy me dice, Señor, que así como he sido partícipe de esa crucifixión, también seré partícipe de esa resurrección, Señor. Y yo hoy quiero estar en este punto, Dios. Yo hoy quiero estar en este lugar, Señor. Yo ya no quiero estar más cargando una cruz, Señor. Padre, yo hoy quiero pasar a un nuevo nivel, Señor. Yo hoy quiero pasar a ese nivel de resurrección, Señor. A ese nivel de una nueva vida, Señor. De una vida glorificada, Señor. De una vida, Señor, que me permitirá ver, Señor, cosas sobrenaturales, Dios. Que me permitirá ver, Señor, cosas grandes. Aún más grandes de las que he visto, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Señor. Quiero conocerte, Padre. Ahora, en el nombre, sobre todo nombre, Señor. Ahora, Señor, revélate, Espíritu Santo, Señor. Ahora te pido, Señor, que vayas y te pasees, Señor, en la casa de cada uno de mis hermanos, Señor. Que ahora tu unción sea poderosa sobre ellos, Dios. Ahora, Señor, y si hay alguien que se tiene que devolver, Señor, Padre, permítele hacerlo, Señor. Dale la fuerza, Señor. Dale el coraje, Señor, para que lo pueda hacer, mi poderoso Dios. Ahora, en el nombre, sobre todo nombre de Jesús, Señor. Ahora una unción especial descendiendo sobre cada casa, sobre cada lugar, Señor, sobre cada vida, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hay poder en tu nombre, Señor. Ahora, Señor, yo declaro, Señor, que ahora hay una revelación profunda de ese Jesucristo resucitado, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Espíritu Santo, te adoramos, Señor, Señor. Te damos gracias, poderoso Dios, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor, porque tú eres quien todo lo puedes y todo lo haces, Padre. Señor, te adoramos, bendito Dios, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor.